Bienvenidos mis amigos, gracias por compartir con nosotros un espacio más de Hablando con mi gente, jueves 8 de la noche por su canal 36. Hoy tenemos de visita en nuestro cantón a la candidata a diputada, la señora Heidi Valencia Espinosa del Partido Nuevo Socialista, donde está tratando de conseguir un espacio, una curul en la Asamblea Legislativa. Queremos conversar con ella un poquito de los temas más importantes. Por ahí nos explica que tiene 5 temas muy importantes. Vamos a ver qué nos explica con relación a Heidi. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, un placer. Un saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Sí, desde el nuevo Partido Socialista tenemos varias propuestas anticapitalistas que presentarle a la población en estas elecciones del próximo 6 de febrero y son propuestas dirigidas a los derechos de la clase trabajadora, a las mujeres y la juventud, porque queremos que hayan mejores salarios en el país. Estamos en un país que es bastante caro, con el costo de la vida elevadísimo, los alquileres también muchas veces se equiparan a las capitales europeas. Entonces estamos diciendo que los salarios en el sector privado deben mejorar considerablemente, porque ahorita el 50% de las personas que trabajan en el sector privado tienen un salario inferior a los 400.000 colones y con eso no se vive en este país, no es posible. Es por eso que estamos planteando entonces como propuesta que los salarios en el sector privado alcancen un mínimo de 500.000 colones. Pero también decimos que en el sector público es necesario atacar algunas condiciones que todavía son deplorables. Hay salarios todavía bajos, pero también se pretende atacar todavía más ahora con un proyecto de ley marco de empleo público que este gobierno y esta Asamblea Legislativa y posiblemente también los que vengan, ¿verdad? Estos gobiernos neoliberales del PAC, de Liberación, de la Unidad, pretenden recargar la crisis sobre los salarios y las pensiones de las personas trabajadoras. Entonces sí defendemos los salarios en contra de este proyecto de ley que viene a eliminar componentes salariales importantes. Y además de eso decimos, bueno, que esta crisis, este déficit fiscal que es real, que es una situación crítica en el país, la deben pagar esas grandes empresas y las fortunas, no los salarios y las pensiones de las personas trabajadoras. Entonces, estamos, por ejemplo, por plantear que el impuesto de renta aumente, pero para que sea sobre las utilidades de las grandes empresas y de las fortunas, no sobre los salarios. Estamos también por un impuesto a las exportaciones, como sucedía en los 80s, un impuesto del 24%, porque aquí hay grandes zonas francas, hay grandes empresas que están teniendo jugosas ganancias y sin embargo eso no lo están dejando en el país, incluso están evadiendo en muchos casos el fisco, el pago, ¿verdad? La evasión fiscal, sus grandes riquezas se las llevan a otros países, estos paraísos fiscales son grandes privilegiados verdaderamente, no somos los trabajadores y trabajadoras del sector público quienes estamos gozando de esos privilegios. Entonces sí estamos porque paguen esta crisis los grandes empresarios, ese gran capital y las fortunas también. Y además estamos diciendo no al pago de la deuda externa, porque la deuda externa en este momento ya es inmanejable de por sí. Se proyecta que para el próximo año ronde el 74% del Producto Interno Bruto. Eso significa muchísimo presupuesto nacional anual que va a estar destinado al pago de la deuda. 43% del presupuesto el próximo año va a estar destinado al pago de la deuda. Y estas deudas son adquiridas por gobiernos neoliberales, en este caso el PAC, ¿verdad? Negociando con el Fondo Monetario Internacional, con estos organismos imperialistas, capitalistas que pretenden enriquecerse, engrosar sus bolsillos a costa de un país endeudado. Y es una deuda que terminamos pagando las personas de abajo. Entonces estamos diciendo el cese inmediato al pago de la deuda y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Porque negociar con el Fondo Monetario Internacional y esos acuerdos lo único que implica es más desempleo y más pobreza a través de todo un ajuste estructural que se profundiza, con proyectos de ley que vienen entonces a deteriorar todavía más las condiciones de vida de los sectores trabajadores y de los sectores populares. Por eso entonces también planteamos que es necesario que haya una reforma, ¿verdad? En el sentido también de eliminar, atacar la violencia contra las mujeres, porque la violencia sí está siendo incrementada con la situación de la pandemia, con la situación económica, cada vez vemos más femicidios, pero también más denuncias. Al día se generan 132 denuncias, reportes, ¿verdad?, por violencia contra las mujeres. Entonces, disculpe una preguntita, sí, vamos a ir por partes. Por ejemplo,
Tenemos su posición en cuanto a la deuda externa, no más, pero cómo lograr financiar los gastos de primera necesidad en el país, que son demasiados, que eso podría ser, bueno, una reducción, me podría decir usted. Y también estos femicidios, cómo podemos bajar un poco ese porcentaje tan alto de femicidios en el país, porque ya esto es abismal. Claro. Bueno, sí nos parece que hay maneras de generar más y mejores ingresos con una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que sea progresiva. No con impuestos a la clase trabajadora, no con el impuesto al valor agregado, con esos impuestos directos, que eso debe ser derogado, al igual que la regla fiscal, porque pone un límite del presupuesto a las instituciones estatales. Sí necesitamos que sean esos grandes evasores, pero sobre todo esas grandes empresas y las fortunas las que paguen impuestos, y a partir de ahí se pueda destinar el presupuesto necesario a la inversión social, en educación, en vivienda, en salud. Eso no se puede recortar, y mucho menos en momentos de crisis, cuando más se resiente. Por ejemplo, esta semana tuvimos la noticia de que el ICE va a recortar el servicio de atención a la violencia intrafamiliar en el servicio telefónico 911. Es una barbaridad. Cuando a las mujeres se nos está atacando, se nos está violentando, se necesita más recursos y más medidas, pero no hay voluntad del gobierno ni de ningún sector tampoco que esté ahorita representado en la Asamblea Legislativa, y necesitamos que haya un combate a esa violencia, girando los recursos necesarios y haciendo los esfuerzos interinstitucionales para pelear contra esta violencia a las mujeres. Correcto. Bueno, estos son 2 temas de los 5 que vamos a ir conversando. Pero también que no se nos pase un gasto que se ha dado casi que inevitable, que son las pensiones de lujo. ¿Cómo solucionar algo? Sí, por supuesto que eso debe ser regulado, ¿verdad? Hay pensiones que son inadmisibles, porque también hay muchos privilegios en algunos sectores. Pero también nosotros planteamos, por ejemplo, que hay corrupción, ¿verdad? Que es una situación más alarmante todavía. Por supuesto que las pensiones deben tener un tope, pero también hay una gran corrupción, y es una corrupción que la podemos atacar, por ejemplo, eliminando la concesión de la obra pública. Igual es una manera de generar más empleos, porque el Estado puede encargarse perfectamente de la obra pública a través de instituciones que están habilitadas, que tienen toda la capacidad, como es el AIA, como es el ICE, como es el MOP, para entonces evitar que esas grandes empresas sean las que estén acaparando y al mismo tiempo generando todo ese tráfico de influencias y esa corrupción que hemos visto en el último periodo. No es que sea reciente, pero en el último periodo se ha destapado todavía más. Correcto. ¿Y los otros temas? Bueno, tenemos muchísimos temas porque nos interesa, por ejemplo, el ambiente, nos interesa que haya unas mejores condiciones, por ejemplo, en la agroecología, ¿verdad? Que no haya monocultivo, que haya soberanía alimentaria. Nos interesa que la juventud tenga posibilidades y que no esté en condiciones de precarización laboral, que verdaderamente se pueda destinar presupuesto necesario para cubrir la atención de los servicios básicos, pues la atención de la salud, por ejemplo, de la educación. En este momento se está recortando el Ministerio de Educación Pública 300.000 millones de colones, y es un desastre porque esto afecta a servicios esenciales como son el transporte, como es la alimentación. Eso implica que para una gran parte de la niñez y de la adolescencia, básicamente el derecho a la educación va a estar limitado, restringido o coartado del todo. Sí planteamos que es necesario refundar al país desde abajo, sobre nuevas bases, ¿verdad? Donde los sectores explotados y oprimidos, estos sectores trabajadores y populares que generalmente son a los que se les ha dicho, ¿verdad?, que hay que socarse la faja, mientras los grandes empresarios siguen teniendo sus jugosas millonarias, ¿verdad?, ganancias millonarias, siguen haciendo recortes de jornadas de trabajo o disminución de las jornadas de trabajo, y todo eso nos está afectando. Por eso necesitamos transformar todo el país con base en propuestas, ¿verdad?, anticapitalistas, que esas son las que estamos también planteando desde el nuevo Partido Socialista. Una reforma fiscal que es necesario, sí, para combatir este déficit, que es necesario para eliminar también la corrupción, para generar mejores condiciones de vida, pero una reforma fiscal que sea progresiva, donde los que tienen más sean los que más paguen, y no actualmente, como sucede, ¿verdad?, que los que menos tenemos somos los que más pagamos. ¿Cómo lograr eso? Que paguen más los que más tienen. Bueno, precisamente ahí van nuestras propuestas, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, en primer lugar, derogar el impuesto al valor agregado, que no haya impuestos sobre la canasta básica, sobre los productos, sobre el consumo. Esos impuestos directos nos afectan
nos afectan a las personas trabajadoras y los sectores populares. Los impuestos deben estar sobre las exportaciones, sobre las zonas francas, que gozan de esas exoneraciones, que además están generando una evasión y una elusión fiscal. Ellos que están ganando más son los que más deberían pagar a través de impuestos. Y necesitamos eliminar esa regla fiscal también, que es una regla fiscal arbitraria que nos impusieron con esta reforma fiscal diseñada, ¿verdad?, por los ricos para ponerle un tope al presupuesto, para recortar a las instituciones, y todo eso también con base en generar estándares y criterios que nos impone un Fondo Monetario Internacional. Hay que romper todo vínculo, todo acuerdo con organismos que vienen a supeditar nuestra autonomía y vienen a generar más deuda al país, porque esa deuda la terminamos pagando las personas de abajo. Claro, la inseguridad ciudadana es otro tema importantísimo que se da todos los días en este país. No solo el femicidio, los homicidios generalizados en los seres humanos de este país han aumentado abismalmente. Vea que tenemos casi que a diario ejecuciones, el sicariato, esa inseguridad. ¿Cómo se podría corregir? Bueno, parte de que se mejoren las condiciones de vida de las personas de abajo, del conjunto de la población, de que tengamos mejores salarios, de que tengamos acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. A partir de ahí se generan mejores condiciones y ¿verdad?, la delincuencia disminuye, porque es que lo principal es que el Estado y los diferentes gobiernos neoliberales, el PAC, Liberación, la Unidad, lo que nos han recetado son agendas neoliberales que generan más violencia estructural, ¿verdad?, situación de precarización, de miseria, de hambre, y eso conduce a muchas personas a tener que delinquir. Si tenemos mejores condiciones de vida, la violencia va a disminuir, no hay motivo, ¿verdad? Pero sí es necesario que haya inversión social, y para que haya inversión social necesitamos más ingresos, y para que haya más ingresos necesitamos una reforma fiscal que sea progresiva. El otro detalle que comentábamos anteriormente fuera de cámaras es que la posibilidad de llegar a la Asamblea, usted la tiene como todo el resto de los candidatos, estando en la Asamblea Legislativa. Un problema que se da a diario en la Asamblea Legislativa con todos los temas es el apoyo en la votación. O sea, usted solita puede tener toda esa mentalidad de sanar ese montón de enfermedades que tenemos en el país con los diferentes partidos políticos que han pasado por la Asamblea Legislativa, que han gobernado este país, y ve dónde estamos. Este país no se lo han robado todo porque hay mucho dinero, pero si no ya estuviéramos con un caos que ya se viene dando varias situaciones. Todavía estamos comiendo, pero esto difícil, esta situación, a veces no podemos ver que es casi incorregible, porque vea dónde va ese hueco fiscal que usted estaba hablando, esas reformas que hay que hacer. Pero bueno, en la Asamblea Legislativa, usted también me imagino que va a apoyar algunos temas que se presenten con otros diputados, estando ahí usted, por supuesto, para mejorar. Porque generalmente uno de las crisis que se da, especialmente en la Asamblea Legislativa, es que no se ponen de acuerdo. Bueno, desde el nuevo Partido Socialista, en una curul, estaríamos llevando desde luego propuestas anticapitalistas para levantar la voz, una voz opositora a favor de la clase trabajadora, de las mujeres y la juventud. Y sabemos que eso no es más que una cueva de bandidos, esa Asamblea Legislativa, esta y cualquier otra, llena de corruptos, de misóginos, de conservadores, de aliados al narcotráfico también. Entonces no confiamos en ninguna Asamblea Legislativa ni ninguna bancada, pero sí vamos a llevar propuestas, y sí sabemos también que la fuerza que puede tener la voz opositora en la Asamblea Legislativa es sobre todo una fuerza que esté apoyada a través de la movilización, a través de la diferente presión callejera que pueden hacer los movimientos sociales o diferentes luchas. Es ahí verdaderamente donde se genera espacios, ¿verdad?, de presión y de política para poder incidir. Entonces, como nuevo Partido Socialista, que sí intervenimos en diferentes espacios, donde estudiamos, donde trabajamos, en sindicatos de educadores, también el movimiento estudiantil, sí sabemos que nuestro punto de apoyo es precisamente la lucha que podemos potenciar con esa voz que tendríamos en una Asamblea Legislativa. Por eso también le planteamos a la gente
Claro, que ojalá vote por esta alternativa anticapitalista para levantar la voz de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud del 6 de febrero, por las siglas NPS, Nuevo Partido Socialista, pero también que sigamos organizándonos y que nos movilicemos y peleemos contra los gobiernos que vengan, contra esta agenda neoliberal, porque se trata de defender los derechos de los sectores de abajo. Heidi Valencia Espinosa, candidata a una diputación por el Partido Nuevo Socialista, representando también a San José. Nosotros pertenecemos a San José y hoy la tenemos acá con nosotros solicitando su voto, su apoyo. Puede hacerlo también usted si desea agregar algo más, con mucho gusto. Sí, invitar a todas las personas que nos miran y que nos escuchan a que el próximo 6 de febrero nos dé su apoyo al nuevo Partido Socialista. También nos estamos presentando con candidatura a diputación en Cartago, además de San José. Somos gente luchadora, trabajadora, estudiantes que queremos refundar el país sobre nuevas bases, sobre bases donde la clase trabajadora, las mujeres y la juventud tengamos mejores condiciones de vida, donde sean los ricos los que paguen y no nosotros y nosotras. Bueno, por lo general, ustedes no tienen sede aquí en el Cantón, de momento, pero sí podría tal vez aportar un número telefónico, porque generalmente a nosotros nos llaman al canal cuando aparece un candidato y se interesa en algo. Usted puede aportar un número para que se comunique con ustedes, su secretaría allá y el movimiento que están manejando en San José. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Nuevo Partido Socialista, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí también pueden encontrar el código QR para escanear nuestro programa completo, porque tenemos diferentes propuestas. Estas son algunas, las centrales de las que hemos hablado el día de hoy, pero es un programa bastante completo, entonces pueden encontrarnos y contactarnos por ahí. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias.